Bienvenidos a este programa de la Palabra de Fe, donde vamos a estar compartiendo enseñanzas de la palabra. Es un honor compartir la palabra, así que estate atento, estate listo, busca un papel, un lápiz, algo con que escribir las escrituras que vamos a estar compartiendo. A mí me goza compartir la palabra porque quiero ser de bendición a las personas. Quiero compartir lo que el Señor por gracia me ha dado. Y creo que este es el tiempo de que nosotros crezcamos más en la palabra, en el conocimiento de la palabra. Así que vamos a compartir hoy algunas verdades espirituales de quiénes somos nosotros en Cristo, lo que Dios nos ha dado, lo que nos pertenece, cuál es nuestra autoridad. Así que quiero que anotes ahí las escrituras que vamos a estar compartiendo. Primeramente, quiero decirte de que nosotros, como hijos de Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Como hijos de Dios tenemos beneficios que nos pertenecen y que el Señor Jesucristo nos dio el poder y la autoridad para apropiarnos de esos beneficios. También la Escritura nos dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que nacimos de nuevo. Y a veces las personas no entienden, por lo menos a mí me pasaba mucho, de que yo no entendía cómo era eso de que tenía que nacer de nuevo. Yo no lo entendía. Pero a medida que fui aprendiendo y conociendo más de la palabra, me di cuenta que Jesús lo dice en Juan 3, diciendo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y por qué Jesús dijo que teníamos que nacer de nuevo? Bueno, porque Él es llamado el postrer Adán. El primer Adán, que fue el que Dios creó, el primer hombre, cuando desobedeció a Dios y pecó, Él murió espiritualmente. Él fue separado de Dios por su desobediencia y entró el pecado en el mundo. Por eso es que Jesús tuvo que venir para pagar esa deuda, para pagar el pecado y para reconciliarnos con nuestro Dios y con nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él dice, ahora tienes que nacer de nuevo. Porque antes, por el primer Adán, la creación en Adán se perdió y el hombre quedó muerto espiritualmente. Al venir Jesús y pagar la deuda, ir a la cruz, morir por nosotros y el poder del Espíritu resucitarlo, entonces a Él nos da vida a nosotros. Y es por eso que se llama el nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo del Espíritu. Toda persona que nace de mujer, nace de acuerdo al primer Adán, con esa naturaleza caída, vamos a decir, el pecado original que se conoce. Entonces, toda persona que nace de mujer nace con esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, que es la naturaleza de Adán. Pero cuando nosotros decidimos recibir a Jesús y que Él entre en nuestro corazón, entonces nacemos del Espíritu. Y vamos a leer para que tú veas ahí, anota ahí, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús hablando, ¿verdad? Cuando Nicodemo va a preguntarle y a hablar con él de noche, él le responde y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo, mira Nicodemo, yo te digo a ti que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de mi Padre, al reino de Dios. No lo vas a poder ver. Ahí la palabra ver es como en el espíritu. No puedes entrar en las cosas espirituales de Dios, porque tu espíritu está separado de Dios, está muerto. No lo puedes hacer. Entonces dice, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual, con leyes espirituales, donde nosotros podemos recibirlo de Dios a través de la fe, pero primero se recibe en el Espíritu. Por eso es que hay que nacer de nuevo. Y luego Nicodemo le dice, pero Jesús, o le dice, maestro, ¿cómo puede ser que un hombre
ya siendo viejo, vaya y pueda acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. O sea, él no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Y responde Jesús y le dice el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua, primero de mujer, porque sabe que cuando naces de mujer, naces del agua, porque estás en una bolsa de agua, se rompe el agua. Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que vemos que Jesús dijo que había que nacer de mujer para ser un ser humano y del Espíritu, nacer de Dios cuando recibimos a Cristo. Así que una vez que nosotros nacemos del Espíritu, nacemos de nuevo cuando recibimos al Señor, pues entramos en el reino de Dios. Y cuando entramos en el reino de Dios, pues Dios dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él dice que entonces somos nueva creación. La primera creación en Adán es esa creación caída, y la nueva creación es la creación en el postrer Adán, porque Jesús es llamado el postrer Adán, y somos una nueva creación. Mira lo que dice en 2 Corintios 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que aquí nos está dejando saber el apóstol Pablo que toda aquella persona que cree en Cristo y lo ha recibido, crees en tu corazón, lo recibes como tu Señor y Salvador, lo confiesas con tu boca, dice que somos una nueva criatura. Nacemos de arriba, nacemos del Espíritu. Y dice también que todas las cosas viejas, toda tu vida pasada, todo lo que eras antes, queda fuera, queda bajo la sangre, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque empiezas una vida nueva en Cristo Jesús. Dice, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo hago cosas nuevas. Entonces ahora que recibimos a Cristo, que somos una nueva creación, el Señor empieza a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y eso es lo que quiero que sigamos compartiendo, aprendiendo quiénes somos en Cristo. Nos llamamos cristianos, pero realmente sabemos qué dice Dios acerca de nosotros, de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, qué nos pertenece, de que nosotros no tenemos por qué conformarnos o adaptarnos o recibir todo ataque que el enemigo traiga a nuestras vidas, porque Él hace cosas nuevas, es una vida nueva. En la caída o en la falla de Adán entró la maldición, por eso entró la enfermedad, la pobreza, las angustias, las aflicciones. Todo eso no nos pertenece cuando nosotros entramos en una vida nueva con el Señor. Él dice que todo lo hace nuevo. Y eso es importante. Y ahí yo quiero enfatizar. Porque yo sé de que hay mucho ataque en el pueblo de Dios. Hay muchas enfermedades que están atacando a los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, nueva creación, las bendiciones de Dios nos pertenecen. Dice Efesios 1:3 que Dios, nuestro Padre Celestial, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es importante entender, que ya Dios nos proveyó de toda bendición. Quiere decir que la salud nos pertenece, la prosperidad nos pertenece, la armonía en nuestros hogares nos pertenece, la paz. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengan miedo, dice el Señor.
En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que tenemos que más que nunca, como hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, que lo hemos recibido, tenemos que apropiarnos de lo que nos pertenece ahora en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Es importante entenderlo, porque si no lo entendemos, si no abrazamos esa revelación, entonces no vamos a poder resistir los ataques del enemigo, porque creemos que Dios está mandándonos enfermedad, que Dios nos está probando porque quiere ver cómo, o porque fallamos, o porque hicimos esto. No, Dios no es autor del mal. La palabra de Dios dice que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, de nuestro Padre Celestial. Nosotros como padres, yo digo, te pregunto, si tu hijo o tu hija se porta mal, hace una mala crianza o algo, ¿tú vas a desearle que le caiga una enfermedad? ¿O tú vas a desearle un mal para que aprenda a obedecerte? ¿Verdad que no? Jesús dijo, si vosotros siendo malos no le quieres dar malas cosas a tus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar todas las cosas que le pedimos. Así que la enfermedad no viene de Dios. La pobreza tampoco. Todo es por falta de conocimiento en lo que nos pertenece ahora en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo de poder comunicar, de poder enseñar, de poder compartir estas verdades espirituales, estos misterios que el Señor nos reveló a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros. Así que vemos que dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero el Señor nos dice que debemos de permanecer en Él y debemos de conocer y aprender su palabra, y que su palabra permanezca en nosotros, para que nosotros podamos ser victoriosos en lo que Él nos ha provisto, en lo que Él nos ha enseñado, para poder apropiarnos de todo lo que nos pertenece. Y me llama mucho la atención en que cuando hay demasiado, vamos a decir, cuando hay ataques de enfermedad, vienen a tu vida, viene una enfermedad, pero empieza primero que vienen síntomas a tu cuerpo. Me llama la atención de que los síntomas, cuando empiezan a llegar a tu vida, a veces nosotros, como hijos de Dios, no le damos importancia en esa primera etapa del ataque del enemigo trayendo síntomas. ¿Sabes lo que son los síntomas? Tentaciones del enemigo, a ver qué tú haces. Cuando esos síntomas llegan a tu vida, lo primero que debemos hacer es rechazarlos. La palabra de Dios dice, someteos a Dios y resistid al diablo y él huirá de ti. Lo primero que tenemos que hacer es decir, yo no recibo síntomas, yo no recibo esta enfermedad, no me puedes poner enfermedad en mi cuerpo, porque la palabra dice que Jesús se llevó mis enfermedades y mis dolencias en su cuerpo en la cruz. Eso está en Isaías 53, 4 y 5. Dice que por su herida fuisteis sanados. Entonces, cuando viene un síntoma, la persona dice, no, porque es que estamos en la época de la gripe, del flu, y bueno, es normal que venga la gripe y te dé gripe. No, no es normal. No es normal, porque no debemos de permitir ni abrazar lo que está sucediendo en el mundo. No debemos de someternos al sistema de este mundo, que es un sistema caído. Es un sistema el cual está bajo la maldición, la cual empezó con el pecado original de Adán. Entonces yo no tengo por qué enfermarme y recibir lo que esté pasando en el mundo. Lo debo de resistir. ¿Cómo lo voy a resistir? Hablando lo que Dios dice, declarando la palabra de Dios, estableciendo su promesa, porque dice la Escritura que Dios no puede mentir. Dios no miente. Su palabra es verdad. Dice, mi palabra
es verdad y no regresa a mí vacía. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son vida y son medicina para tu cuerpo. Eso lo dice Proverbios 4, 20 al 22. Dice que la palabra de Dios es vida y medicina. Y Jesús mismo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, dijo en Juan 6, 63. Así que no debemos conformarnos a este sistema. Tenemos que resistirlo. Tenemos que hablar la palabra. Dice la Escritura que nosotros hemos sido hechos justos porque el justo, el bueno, Jesús, vive en nosotros. Y el justo va a vivir por fe. Así que tenemos que hablar palabras de fe. Y la palabra de fe es la palabra de Dios. Así que yo te exhorto en esta hora, en este tiempo, así como continuemos aprendiendo la palabra, continuemos compartiendo estas verdades espirituales, que tú las pongas por obra. Que no seas solamente oidor de la palabra, sino que seas hacedor de la palabra. Porque es la palabra la que tiene el poder para cambiar tu circunstancia, para traer sanidad a tu cuerpo, para traer la provisión que estás esperando, para traer armonía en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Es la palabra de Dios. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Él es la vida eterna. Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. Él dice que la palabra de Dios, que es Él, porque Él es el verbo que se hizo carne, la palabra dice que en Él están encerradas todas las cosas y que en Él estamos completos. Así que yo te exhorto a continuar con nosotros aquí en estas enseñanzas de la palabra de fe para continuar aprendiendo qué dice Dios, qué nos pertenece ahora en este pacto que estamos, cuál es nuestra nueva vida en Cristo Jesús y cómo podemos caminar una vida cristiana en victoria. Porque Jesús dijo, cree en mí y cree en mi palabra, y cuando pidas, todo te será hecho. Mi Padre te lo dará. Mi nombre lo hará. Así que cuando nosotros conocemos lo que nos pertenece, podemos proyectar nuestra fe y apropiarnos para que se manifieste en nuestras vidas. Así que yo quiero orar por ti hoy y quiero establecer la palabra. Si tienes alguna situación, un ataque de enfermedad, algo que te esté molestando, angustiando, algún dolor en tu cuerpo, cualquier área de tu cuerpo, yo quiero que tú te pongas la mano allí donde tú estás, en el área en cual tú tienes un ataque de enfermedad, y yo voy a desatar el poder de Dios y la palabra de Dios, que es vida y medicina a tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y cuando yo lo haga, tú recibes la sanidad, tú recibes por fe y declaras que ese poder fluye en tu cuerpo y va a traer sanidad y restauración a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se ha conectado. Palabra dice, Señor, que por tu herida fuimos sanados. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra, la palabra viva, Jesús, y nos sanó y nos libró de toda destrucción. Padre, tu palabra también nos dice que tengamos fe en tu poder, y que ese poder de resurrección que levantó a Jesús de entre los muertos, vivificando su cuerpo, ese mismo poder está en nosotros por tu Espíritu Santo. Así que yo, en el nombre de Jesús, envío tu palabra, la palabra viva, la palabra que es poder, la palabra que es medicina, ahí donde ellos están, en el nombre de Jesús. Y declaro y establezco que la palabra de Dios está ahora trabajando y erradicando y sacando toda enfermedad, toda dolencia, todo síntoma, todo virus,
infecciones son neutralizadas. Yo hablo vida a tu cuerpo, a tus huesos, por el poder de la palabra. Y ese poder está ahora fluyendo desde tu cabeza a la planta de tus pies. Así como tú crees por fe y recibes esta palabra, el poder de Dios ya está trabajando en ti ahora. Así que por fe recibe en el nombre de Jesús. Yo hablo vida a tu cuerpo. Ahora recibe tu sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Así que dale gracias a Dios. Levanta tus manos si puedes. Dile: Señor, gracias. Yo recibo por fe mi sanidad, porque tu palabra lo dice. Yo lo creo, yo lo recibo y te doy gracias, Señor, porque tu poder va a traer restauración y sanidad a mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, gloria a Dios que hemos compartido esta palabra. No te pierdas el próximo programa, que vamos a continuar aprendiendo qué dice Dios de quiénes somos en Cristo, qué nos pertenece y qué tenemos, cuál es nuestra herencia. Porque en Cristo lo podemos hacer, en Cristo lo tenemos y en Cristo estamos completos. Así que bendiciones. Gracias por estar con nosotros en este tiempo de la palabra de fe y nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones, familia.